estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. A ti, Señor, queremos dedicar este tiempo, este momento. Eres tú quien merece toda la gloria y toda la honra. Los que estamos en este lugar, Señor, sabemos que este es el momento que tú has escogido para que tu pueblo reciba edificación a través de la palabra tuya. De mi parte, Señor, me ofrezco una vez más para hablar de ti con la unción tuya, no con la mía. Eres tú quien me da la palabra, eres tú quien me da la sabiduría. Eres tú quien, Señor, pone en mí, como en el profeta, esos carbones encendidos en mi boca y me hace hablar como tú quieras que yo hable, Señor. Aquí en este lugar y en otros medios por los que llegue este mensaje, úsalo, Señor, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. El tema que quiero compartir el día de hoy se titula Decisiones. Decisiones. ¿Verdad que todos los días tomamos decisiones? Algunas son triviales, simples. Usted decidió hoy qué ropa se iba a poner, por ejemplo, y eso no afecta mucho otras cosas, pero es una decisión que tomó. Elegimos si tomamos café o tomamos té. Tampoco eso es muy importante. Para mí sí, porque soy adicto al café, pero para otros no va a ser tan importante si no hay café quizás. Decidimos o elegimos si nos levantamos o permanecemos en la cama, si leemos el periódico o vemos la televisión. Elegimos a nuestros representantes de gobierno. Recientemente en este país hubo elecciones y usted decidió, hizo una decisión por un candidato y puso su voto allí. Es decir, constantemente hacemos ¿qué? Decisiones de toda índole, de toda clase. Y bueno, es un privilegio poder decidir. Sabe que hay países y hay lugares donde la gente no puede decidir, le imponen las cosas. Pero qué bueno que vivimos en una nación donde sí hay esa libertad. Yo ayer estaba visitando la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Andaba dando unas clases el viernes y sábado allá. Y pasé al frente del Capitolio y de la Casa Blanca y todos esos sitios. Y me puse a pensar, de verdad que somos bendecidos, privilegiados de vivir en una nación donde, aunque no estemos de acuerdo en todo, podemos expresar el desacuerdo. Y nadie nos va a meter a la cárcel por expresar el desacuerdo. Inclusive vi por ahí una caricatura que le hicieron al presidente actual en un lugar muy público. Y yo decía, wow, en otros países le hacen eso al presidente y te encierran. Pero ahí en la capital misma tenían esa caricatura. Increíble eso, ¿no? Podemos elegir porque vivimos en un sistema democrático. También esto de decidir tiene otra disyuntiva. Cuando tú no decides, en realidad ya decidiste.
¿Has pensado en eso? Y algunos dicen, yo, por ejemplo, en política, dicen, yo no voto por nadie, ninguno sirve. Pues solo el hecho de que decidiste no votar, ya tomaste una decisión. Y ese voto le va a hacer bien o mal al sistema. Así que decidiste no decidir, otros van a decidir por ti. Si tú no decides, otros van a decidir por ti. Es mejor que tú seas quien digas lo que opinas y decidas también. Otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tomamos las decisiones pensándolo bien o tomamos las decisiones precipitadamente? Yo no sé cuál es tu personalidad, pero todos tenemos diferente personalidad. Algunos de nosotros somos rápidos para decidir y actuar. Otros puede que seamos más lentos, que necesitamos procesar las cosas. Y cuando alguien nos querer hacer presionar a que decidamos, a veces le decimos, no, espérate, déjame pensarlo. Te doy la respuesta mañana o en unos días. Mientras que otros no, bueno, ahora mismo, ¿qué hacemos? Ya, ok, esto es y se acabó. ¿Ves? Hay esos dos estilos de personalidades. A algunos les pesa haberlo hecho quizás así, algunos yo los he escuchado decir, me precipité. Tomé una decisión alocadamente, hice las cosas sin pensar, no debí dejar ese trabajo. O no debí haberme envuelto en esa relación con esa persona. O no debí haber comprado el carro aquel. O no debí, ¿ves? Por tomar una decisión precipitada. Pues en este día eso es lo que quisiera que tú reflexiones. En decisiones que te pueden hacer bien o mal. La Biblia nos cuenta de una decisión que afectó a toda la humanidad. ¿Cuál fue? La del jardín del Edén. La de Adán y Eva. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Que la decisión de ellos nos ha seguido afectando por el resto de la historia de la humanidad. Por eso las decisiones son importantes. De hecho, las decisiones que tú tomes hoy van a afectar tus generaciones futuras. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que tus hijos, tus nietos, tus descendientes pueden cambiar hacia una dirección u otra dependiendo de lo que tú decidas. Por ejemplo, si yo no fuera cristiano, si yo no hubiera decidido seguir a Cristo y hubiera decidido otro estilo de vida, probablemente mis hijos también estuvieran siguiendo otro estilo de vida. Pero el hecho de que yo vine a Cristo y empecé a seguir las cosas de Dios impactó la vida de ellos y ahora la de mis nietos. ¿Ves? Decisiones que pueden hacer bien o mal. Nuestro destino está forjado por esas decisiones, a veces las decisiones de otros. Hay ciertas cosas que yo tomo control de las decisiones, pero hay ciertas cosas que no, que otros han afectado lo que pasó, como te acabo de mencionar el caso de Adán y Eva. Ellos tomaron la decisión equivocada y las consecuencias nos persiguen hasta hoy. Y esto se debe a que tú y yo tenemos algo que los animales no tienen. Libre albedrío, en cuanto a la conciencia espiritual me refiero. Libre albedrío, libertad de escoger entre el bien y el mal. Ese es uno de los regalos más tremendos, más preciosos que Dios nos ha dado. Esa habilidad de escoger, elegir. De hecho, Él escogió amarnos cuando no merecíamos ser amados. Si usted me pregunta, ¿por qué Dios te ama? ¿O por qué Dios me ama? Porque Él le dio la gana. Porque Él escogió amarte. No porque lo merezcas ni tú ni yo. Es una elección que Él hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Cuando Pilato fue entrevistado, Jesús fue entrevistado por Pilato más bien. Pilato le dice a Jesús, ¿sabes qué? Que yo puedo quitarte la vida. Y Jesús le contestó a Pilato, tú no me quitas nada. Yo elegí dar mi vida. Él eligió, fue una decisión de darse por nosotros. Tremendo eso. Sin la elección no seríamos más que robots, ¿verdad?
sin esa capacidad de decidir, programados para vivir la vida de cierta manera, sin controlar nuestro destino, peones en las manos del azar. Pero Dios quiso darte esa capacidad de decidir. A mí me han preguntado gente que son ateos o incrédulos, ¿y por qué Dios permite que los seres humanos hagan mal, cometan crímenes y hagan esto, lo otro? Porque Dios les dio la capacidad de decidir. ¿Podría evitarlo? Sí. ¿Cómo? Creando robots. ¿A ti te gustaría tener un hijo o una hija robot? Que tú le dices, levanta el cuarto, arregla el cuarto, y ahí va, como un robot, y arregla el cuarto. Cocina, una esposa robot, cocina, y ahí va y cocina, pero no le pone el condimento del amor porque es un robot. No lo hace con ganas, con pasión. Dios quiere que lo que tú hagas para Él sea con ganas, con deseo, porque decidiste hacerlo, no porque te obligaron a hacerlo. Así es el amor de los padres a los hijos, y así debe ser correspondido ese amor por los hijos a los padres. Y nosotros debemos también corresponder a Dios, a pesar de que Él nos dio la libertad de escoger, sirviéndole y siguiéndole. Se cuenta una anécdota de un hombre que fue a un mercado de esclavos y estaban subastando esclavos, y él compró un esclavo en esa época en que se vendía a la gente así en los años, tú sabes, de la edad medieval, como dicen. Y entonces él compró este esclavo como símbolo de la esclavitud tenía una argolla, ¿no? Les ponían una argolla en el oído o a veces en la nariz, pero eso era el símbolo de ser esclavo. Por cierto, algunos que andan ahí llenos de argollas por todo lado no saben de eso, pero es el símbolo de esclavitud. El asunto es que él compró el esclavo y le dijo, quítate la argolla. Y el esclavo se la quitó y se la puso en la mano y le dijo, ya no eres esclavo, te doy la libertad, puedes irte. Y el esclavo se quedó sorprendido, pero tú me compraste, tú eres mi amo, yo quiero estar contigo. Y entonces el amo que lo compró le dice, bueno, si tú quieres estar conmigo y seguirme, no va a ser como esclavo, va a ser porque quieres estar conmigo. Y el esclavo le dijo, sí, yo quiero servirte, porque porque creo que tú eres un buen hombre. Y esa anécdota ilustra lo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos compró con precio en la cruz del Calvario, pero nos dice, aunque yo te compré, sígueme si quieres, si me amas, si lo deseas, si decides, es tu decisión. ¿Ves? Las decisiones pueden ser así, motivadas por el agradecimiento. Nosotros debemos seguirle y servirle a Él por eso, por agradecimiento. Deuteronomio 30, 19 al 20, es un ejemplo de esto que le acabo de explicar, donde dice la palabra de Dios, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Subrayo ahí esa expresión en la parte final del versículo, donde dice, escoge, he puesto delante de ti, pero tú escoges. Escoge bien entonces. Y el verso 20, que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ya en el verso 20 le está expresando Dios al ser humano que ames, que sea por amor, que la motivación sea el amor de escoger, servirle y seguirle. Tú y yo, hoy igual, así como esto se lo dijo a Israel, pero nos lo dice a ti y a mí también hoy. Escoge la vida, ama a Jehová, oye su voz, acércate a Él para que tengas herencia.
Herencia espiritual. Decisiones sabias, entonces, es lo que tenemos que tomar, no decisiones apresuradas. Y si hay una decisión que tiene que ser bien tomada, es la que tiene que ver con el destino eterno nuestro, con nuestra salvación. Esa es una decisión que no la podemos posponer, que no la podemos evadir, que no la podemos decir, no, esa la paso. Esa es una decisión de vida o muerte. Es como los jóvenes en la juventud, como ilustración menciono eso. En la juventud tú tomas muchas decisiones, a veces apresuradas, ¿no? Uno es inmaduro y hace cosas que no debe hacer. Tal vez decide no ir a la universidad y cuando llega a los 40 años dice, no he hecho nada, no tengo una carrera. Estoy en la crisis de la edad media entonces, ¿ves? Pero cuando tenía 20 años, tiró la oportunidad de una beca, de una puerta que se abrió para estudiar quizás, de una oportunidad de superación. O se enamoran y pierden la cabeza, no consultan, el corazón no consulta con la cabeza. Y cuando uno es joven puede pasarle eso también. Todos hemos fallado en ese sentido, que hemos actuado precipitadamente en la parte romántica y nos hemos envuelto en una relación no sana con alguien en algún momento. Y después pasan los años y miran para atrás y dicen, perdí el tiempo. Esa persona no valía la pena, me hizo daño más bien. Y es lamentable cómo hoy día uno oye de historias así, en la parte de matrimonios o en la parte de parejas. Qué bueno cuando uno sabe que decidió bien. Yo por eso en mi caso oré mucho, oré y ayuné. De hecho mi esposa me dijo a mí, no te voy a decir sí o no hasta dentro de un mes, vamos a orar y ayunar los dos. Y estuvimos un mes ayunando y orando. Me la puso difícil, pero fue con propósito y resultó bien. Porque yo sí me siento que tomé una buena decisión en ese sentido. Pero lamentablemente conocemos, como te digo, tantas historias de fracasos por no tomar una decisión en dirección de Dios, en oración, en discernimiento, si eso no es la voluntad de Dios. También hay decisiones demoradas o atrasadas que se tomaron muy atrás o muy lentamente y eso causó problemas. Un ejemplo es cuando los discípulos querían seguir a Jesús, un discípulo, uno de ellos. Mateo 8, 21 al 23 nos relata esa historia y dice, otro de sus discípulos, no nos da el nombre, pero era alguno de ellos, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. No, cualquiera diría, eso está correcto, que entierre a su papá, ¿verdad? Pero Jesús conocía el corazón de la gente y por algo le responde y le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Alguno dirá, suena duro eso, ¿cómo va a ser que no lo deje ir a enterrar a su papá? Hay muchas interpretaciones que se han dado a este pasaje, pero en realidad la explicación que me hace pensar que tiene sentido es de que Jesús, como Él lo sabe todo, Él sabía que esta persona estaba poniendo eso como una excusa. Que no era, tú sabes, a veces uno dice algo que le suene bien a los demás. Oh, tiene razón su papá, cómo no, pero en el fondo es una excusa. Y Jesús sabía que era una excusa y por eso le habló así. Porque Jesús sabía que no era sincero, que tal vez no le importaba tanto su papá, pero lo usó como una excusa para no seguirlo en ese momento. ¿Cuántas personas también tú les hablas de Cristo, les invitas a seguir a Cristo y dicen, estoy muy joven, más adelante? O es que, ¿qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá fulana? O sutano. Les importa mucho la opinión de otros y no deciden por sí mismos. Y una decisión, especialmente en lo que es la vida eterna, lo que concierne a la salvación, tú tienes que tomarlas
sin pensar qué dirán los demás, porque es tu salvación lo que está en juego. Y nosotros sabemos que Jesús no quiso ser negativo con esta persona. No fue que nada más le dijo, no, los padres no me importan, porque en otra parte dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra, Éxodo 20:12. Entonces bien sabemos que Jesús sí le importaba sus padres, pero él conocía el corazón y lo que había detrás de la respuesta que esta persona dio. Jesús invitaba a la gente a dejar todo, a renunciar. Él decía, era la frase que usaba muy seguido: ven en pos de mí. A los discípulos, a Pedro, a Andrés, les dijo, dejen las redes y yo los haré pescadores de hombres. Eso fue una decisión radical para Pedro y para Andrés. Ellos desde jóvenes se habían dedicado al negocio de la pesca. La pesca era el centro de sus vidas. Y Jesús les dice, dejen eso. ¿Tú crees que es fácil que le digan a alguien, deja lo que ha sido tu actividad de toda la vida, deja lo que ha sido el centro de tu negocio y de lo que se alimenta tu familia, y déjalo y ven y sígame? No, eso es radical. Hay decisiones que requieren obediencia, aunque no lo entendamos en ese mero momento. A eso es lo que voy. ¿Te ha hablado Dios alguna vez así? ¿Te ha pedido Dios dejar algo que para ti es difícil dejar, pero que requiere tu obediencia en ese sentido? A mí me pasó un par de veces antes, cuando estaba más joven. Yo estaba, por ejemplo, con el deporte muy activo, yo les he mencionado a ustedes. Recuerdo cuando estaba practicando el boxeo, que estaba participando en un torneo que se llama los Guantes de Oro. Y el entrenador me había dicho, José, si tú ganas la próxima pelea, te voy a incluir en el equipo que va a representar al país, a Costa Rica, en un torneo muy importante, se llama los Juegos Centroamericanos. Vas a ir tú representando a Costa Rica. Y al mismo tiempo, ese fin de semana que había unas eliminatorias para ese torneo, me busca el pastor y me dice, José, yo he sentido de Dios que tú puedes ser el pastor de los jóvenes aquí en la iglesia, que tú puedes ser el líder de los jóvenes, y quiero que asistas a un campamento de jóvenes que va a haber en tal lugar. Y las dos cosas coincidían. El torneo eliminatorio, que me daba la oportunidad de ser escogido para representar a Costa Rica, y el campamento para ser escogido como pastor de los jóvenes. Decisión. Tuve que orar y decir, Señor, ¿qué hago? Y claro, el Espíritu Santo me decía, ni me preguntes. Ya tú sabes que yo lo que quiero es que me sirvas, que te he llamado, que te quiero usar en el ministerio, que lo tuyo no es darte de golpes con nadie por ahí. Y bueno, decidí ir al campamento de jóvenes, y el Señor me confirmó ahí en el campamento el llamado, me dio una tremenda exhortación y un llamado fuerte, firme, que no lo pude evitar, de pasar al frente y decir, hago pacto para servir al Señor. La semana que siguió después, el entrenador de boxeo me dijo, José, ya no puedes ir al torneo, la eliminatoria pasó y ahora tú no vas a ir representando al país. Y yo le dije, está bien. Ahí se acabó la carrera de boxeo para mí. Pero fue una decisión en la que tuve que pensar, o dejo las redes o no las dejo. Y yo no sé si a ti te ha pasado eso a nivel, como te digo, de una carrera, te ha pasado tal vez a nivel de una relación con alguien, te ha pasado a nivel espiritual de un llamado al ministerio, pero yo sé que Dios es el que se encarga de hacernos sentir, soy yo quien te hablo, soy yo quien te está diciendo, toma una decisión. O nos decidimos por enterrar primero aquello que no más valoramos, como el hombre que le dijo a Jesús, deja que primero entierre a mi padre y a mi madre. Como yo le pude haber dicho al pastor aquel día, pastor, está bien, pero déjame primero ir a participar al torneo ese de boxeo.
y después más adelante vuelvo para ver si sirvo de pastor de jóvenes. Podría haber respondido así, pero te aseguro que hubiera perdido el chance, que Dios hubiera dicho, ok, prefirió el boxeo, pues se acabó el llamado también. Uno tiene que decidir que hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo, en lo que se refiere a lo espiritual. Las decisiones demoradas tienen ese problema. Deja primero. Dejar algo atrás. Y eso refleja que Jesús no es primero. Las decisiones espirituales son aquellas en las que tú dices, Jesús es primero, mi Dios es primero. Los planes de Dios son primero. Lo demás pasa a un segundo plano. Amén. Algunos dejan que pase la vida y pasen los momentos y llegan al final de su vida cuando van a morir y ya es demasiado tarde. Han dejado pasar las oportunidades para tomar la decisión por su salvación. Hay otros que toman decisiones acondicionadas, con condiciones. Lucas 9:61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Otro ejemplo de alguien que vino, un tercer discípulo que viene allí a ofrecerse, pero con una condición. Él había cocinado o planeado ya, voy a decirle a Jesús que sí, pero con esta condición. ¿Tú has oído de personas que le dicen a Dios algo así? Señor, yo te sigo con la condición de que fulano de tal venga a la iglesia también. O con la condición de que me des aquello o lo otro. Y con Dios no se trata así. A Dios no se lo puede uno comprar. A Dios no lo puede uno condicionar de esa manera. Uno tiene que decirle, Señor, te seguiré. Y punto. Pero Él puso esa condición. Déjame primero que me despida de los que están en mi casa. Él quiso poner primero en orden la casa paterna antes que la casa divina. Eso fue lo que pasó en este caso. Está entre los indecisos, esa categoría, los indecisos. Este hombre representa entonces a una gran multitud de gente que quiere seguir a Cristo, pero que cuando son confrontados con las demandas del Evangelio, dicen, me gusta eso, simpatizo con eso, simpatizo con las cosas de Dios. Yo he oído eso muy común. ¿Sabe, pastor? A mí me gusta eso, pero todavía no puedo ser cristiano. Entonces, lamentablemente al cielo no van a entrar los simpatizantes. Lamentablemente. Yo se los he tenido que decir francamente a algunos. Qué bueno que usted simpatiza con el Evangelio. Qué bueno que a usted le gusta esas cosas como usted dice. Pero eso no le da entrada al cielo. Entrar al cielo le da que usted rinda su vida, que usted decida aceptar a Cristo como su Salvador. Amén. Luego están los que tienen decisiones erradas o equivocadas. Otro ejemplo del Antiguo Testamento es la disputa entre el hombre de Dios y los falsos profetas de Baal y Acera. Elías, ¿se acuerda de ese profeta Elías? Dice ese verso, Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Ponga atención a eso. El profeta les dice, ¿hasta cuándo van a estar así, indecisos? Claudicar quiere decir estar entre lo hago o no lo hago. ¿Hasta cuándo? Van a estar con esa actitud entre dos pensamientos. Es decir, esta gente estaba que si Baal o Jehová, indecisos, claudicando. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Wow, qué palabra les dice el profeta. Y es que así habla un profeta.
Un profeta te dice pan, pan, vino, vino, blanco y negro, no hay gris. Y les dice entonces, bueno, si es Jehová, síganlo. Y si es Baal, pues váyanse con Baal. Lamentablemente hay mucha gente que está en esa actitud de claudicar, de pensar, de divagar, y no deciden qué hacer. No quieren tomar una decisión. Yo me he encontrado con personas que me dicen, sabe, a mí eso de tomar decisiones me estresa. Yo prefiero que otros decidan por mí. Tengo encontrado personas que son así, que se viven diciéndole, que les ofrecen una posición de jefe y dicen, no, eso no es para mí. Yo no quiero ser jefe, porque eso representa tomar decisiones. O si es un matrimonio, a veces algunos que tienen esa actitud de, no, hable con él, con mi esposo, o hable con mi esposa, ella es la que decide. Cuando podemos tomar decisiones juntos, al menos en el matrimonio, yo creo firmemente que todas las decisiones tienen que ser tomadas juntos. Ninguno de los dos debe tomar o pasarle por encima al otro en ningún momento. Deben tomar decisiones juntos siempre. Bueno, ese es el reto que hace el profeta. La Biblia nos enseña a decidir, a ser decididos, gente de decisión, no gente inestable. El ejemplo de Moisés es una decisión de fe. Usted se acuerda de Moisés, ¿verdad? Un líder muy respetado en el pueblo de Israel. Pero Moisés también tuvo que tomar una decisión que cambió la historia del pueblo de Israel y la de él, la de su propia vida. Desde niño Moisés tenía un destino y el enemigo trató de cortar ese plan de Dios. Porque recuerde que el enemigo trató de matarlo, pero él fue rescatado. Su propia madre lo puso en un, ¿cómo le llamamos esto? Un cesto. Y lo puso allí en el río y lo encontró la hija del faraón y se lo llevó al palacio y lo crió en el palacio. Pero ahí, estando en el palacio, Moisés tenía todo, humanamente hablando. En ese momento él vivía en el palacio de la nación que era la potencia mundial, el imperio egipcio. Y bien podría haber dicho, aquí estoy tranquilo, aquí tengo todo, ¿para qué me voy a envolver en problemas con estos judíos? Pero un día descubre que él es judío. Un día se da cuenta de que él no es egipcio, de que él es judío. Y tiene que tomar una decisión. O le doy la espalda al pueblo de Dios, o me pongo del lado del pueblo de Dios. Que por cierto, en estos días he estado compartiendo acerca de ese tema a nivel personal con mucha gente, porque sabemos que Israel está siendo atacado y está en guerra. Está otra vez teniendo que defenderse de los ataques de los palestinos, que son los descendientes ¿de quiénes? De los filisteos, de los enemigos eternos que han tenido siempre. El asunto es que mucha gente está dividida en eso. Algunos dicen, no, que Israel está bombardeando a esos pobres palestinos. Pero ¿cuánto tiempo llevan los palestinos atacando a Israel? E Israel tratando de arreglarlo diplomáticamente, y no funciona con ellos, porque ellos odian a Israel. Entonces, el asunto es, ¿de qué lado te pones? Y a mí me han preguntado, pastor, ¿y usted qué opina? ¿De qué lado está? Mi respuesta es contundente y clara. Yo estoy del lado de Israel. Que la palabra de Dios me dice que Él bendecirá a los que bendigan a Israel y maldecirá a los que maldigan a Israel. Yo estoy del lado de los judíos. Moisés podía haberse quedado del lado de Egipto, pero no, él dice, yo me voy con mi pueblo. Y ese verso, Hebreos 11, 24 al 25, dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado. Ese pasaje es poderoso, representa una decisión correcta, no la más fácil, pero la correcta.
Él escogió ser maltratado. No es la lógica. Humanamente hablando, a nadie escoge lo que le va a traer sufrimiento. Pero Él escogió eso. Después sabemos la historia. Tuvo que irse al desierto. Y pasó muchas cosas difíciles en ese desierto. Pero Él escogió eso, que gozar de los placeres temporales del pecado. Hay gente ahí en la calle que si tú le hablas de Cristo, dicen, no, pero es que si me hago cristiano significa renunciar a vicios, o renunciar a esto, o a la vida, al placer, a los placeres de Egipto, por decirlo de esa manera, simbólicamente. Hay gente que prefiere Egipto que el desierto. No es fácil escoger el desierto de la prueba, de sufrir con el pueblo de Dios. Moisés hizo la elección de fe, tomó una decisión de fe. Es hora de decisión entonces. Nadie puede vivir sin tomar decisiones en la vida, en una u otra manera. Ya le dije, desde lo más simple hasta cosas importantes. Ayer, por ejemplo, yo estaba en Washington, D.C. con un grupo de estudiantes y como yo no andaba a carro, dependía de ellos. Unos estudiantes me dicen, profesor, vamos a ir a comer afuera, ¿usted quiere ir? Y yo le dije, no, me quedo aquí mejor. Bueno, cómprenme algo ahí en el restaurante que ustedes van, les dije, pero los dejé a ellos decidir. Y bueno, me trajeron algo que me comí la mitad del plato nada más, una comida china ahí que me iba a caer mal si me la comía entera. Pero ¿qué fue lo que pasó? Yo no decidí, ellos decidieron. ¿Ves el problema o el riesgo que hay si otros deciden por ti? Si yo hubiera ido al restaurante, yo hubiera visto y escojo y decido yo, pero dejé que otros decidieran. No hagas lo mismo en lo espiritual. No dejes que otros decidan por ti. Que porque mi tía o mi mamá o mi esposo o el otro no quiere que yo vaya a la iglesia o no quiere que yo busque más de Dios. No dejes que otros decidan por ti. Tú toma la decisión por ti mismo. Es hora de decisión. Yo sigo a Cristo. ¿Qué de ti? Hay un corito muy antiguo que cantaba cuando yo me convertí. Tal vez usted se acuerda de él. Si tiene ya, como yo, unos 30 años de estar en el Evangelio. Un corito que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque voy solo. ¿Ves? Me encanta esa alabanza, viejita, pero tiene un mensaje muy verdadero. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Conclusión entonces. Hoy les he mencionado 3 historias, 3 hombres, 2 discípulos que se acercaron a Jesús y le pusieron excusas. 2 que no tomaron la decisión correcta. Y otro, Moisés, que sí tomó la decisión correcta. De tu parte, ¿cuál es tu decisión? Tú me dirás, pastor, ya yo soy creyente, yo sigo a Cristo, yo he decidido seguir a Cristo. Qué bueno, me alegro si es así. Pero también puede ser que Dios hoy te ha hablado en cuanto a otras decisiones, no solo la decisión de seguir a Cristo. Tal vez estás en este momento a punto de decidir de otras situaciones en tu vida y no sabes qué hacer. Pues ponlo en las manos de Dios. Ora conmigo. Ahora mismo, Señor, yo declaro que la palabra tuya va a ser la obra, va a dar el fruto que ella siempre da. Si hay alguien que ha escuchado el día de hoy y ha sentido un llamado tuyo, Señor, para decidir en alguna área de su vida donde necesita una decisión firme y directa. Si hay alguien que había estado titubeando, Padre, tal vez que me escuche después en la radio, en la televisión, en otro medio, y que también hoy tú le has hablado y le has dicho, ya deja de titubear, de estar en esa indecisión y toma hoy el paso.
para seguir a Cristo. Permite que allí donde estés, Señor, tú le provoques a renunciar a lo que le impida, que no tome esa actitud de aquel que dijo: deja primero que vaya y me despida de los míos, o deja primero que arregle los negocios de mi casa, sino que tome la decisión de Moisés, la decisión radical de dejarlo todo y seguirte a ti, aunque no sea fácil, pero tomar la decisión por ti, Señor. Yo te invito ahora mismo, donde estás, a que ores y digas con tus propias palabras: Señor, yo decido seguirte y nada me va a impedir que yo camine contigo. Dile: Señor, yo decido seguirte aunque sea difícil a veces. Yo decido servirte aunque a veces el enemigo me ponga obstáculos, aunque a veces familiares me critiquen, aunque a veces gente alrededor mío no quiera seguirte, yo te seguiré. Lo hago por ti, Señor. Yo hago como aquel esclavo que decidió seguir a su amo, que lo compró, aunque podía haberse ido y no hacer caso. Yo decido, Señor. Tú eres mi elección hoy, Jesús. Entre el bien y el mal, escojo el bien. Entre la luz y las tinieblas, escojo la luz. Y hoy te doy gracias porque me diste la oportunidad de escuchar este mensaje y tomar esta decisión. Gracias, Jesús. En tu nombre, porque tú fuiste el primero que me enseñó, tomando tú la decisión de venir y salvarme. Como tu palabra lo declara, que tú, siendo en forma de Dios, no escatimaste el ser igual a Dios y tomaste la forma de siervo, de hombre, para morir en la cruz por mí, y tú decidiste hacerlo por amor. Por eso yo te doy gracias y también decido servirte. Y Señor, ayúdame para que mi decisión sea firme, que no sea una decisión temporal, que sea para siempre, hasta el último de mis días. Dile eso al Señor. Y dile, Señor, también que mi decisión haga un cambio no solo en mí, que mi decisión impacte a mi esposa, a mi esposo, que tarde o temprano el testimonio que ellos vean en mí también les mueva a decidirse por ti, si no te conocen. A mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, a mi descendencia, que también mi decisión impacte la vida de ellos para salvación. Yo lo declaro, dilo, yo lo confieso en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, amén. Gracias, Señor. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores
su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.